enfermedad es causada por un arenavirus que en los años de 1950 y tantos que le voy a mencionar, que hacen los primeros reportes de fibras hemorrágicas, pero no se sabía por qué. Ya después de eso se ha identificado el helado del Beni, que era producido por el virus Machupo. Esta enfermedad prácticamente se ha descubierto en 1959 como una enfermedad hemorrágica y en 1963 recién se ha identificado de que era el virus Machupo, que era un arenavirus que estaba causando la enfermedad hemorrágica boliviana. La siguiente, por favor. Así también se han encontrado muchos arenavirus en Sudamérica y tienen sus denominaciones. La fiebre hemorrágica de Argentina, que es el virus de Junín; la fiebre hemorrágica brasileña, que es el virus de Sabia; la fiebre hemorrágica venezolana, que es el virus de Guanario; y la fiebre hemorrágica de Lassa, que es del África. Todos estos son enfermedades fenavirus, que son arenavirus o enfermedades hemorrágicas. La siguiente, por favor. Acá pueden ver, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho por los colegas del Beni, en donde han encontrado San Joaquín, San Ramón, Guajaré y Magdalena. Como pueden ver, han sido los primeros casos que se han reportado y se han ido viendo, ¿no?, cuántos casos han tenido. Ya después se ha hecho una biogeorreferencia de los casos de enfermedades hemorrágicas: Mamoré, Itines, Velasco, Chapare. Aquí es donde por primera vez se habla de otro arenavirus de nuestro país, que era el arenavirus del Chapare. ¿Y cuál es? Y bueno, se preguntarán, ¿La Paz hemos tenido casos de Chapare? Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado? Y miren, colegas, esto yo me enteré, ¿no?, que hay un ingreso de Cochabamba hacia La Paz. Eso fue cuando viajé por primera vez al lado de la Asunta, en mi sector, porque la primera ingresé por Caraná. Hay una salida de la Asunta para la ciudad, pero hay un lugar que se relaciona con Cochabamba y es una población migrante, y tenemos bastante gente de este lugar, ¿no?, que es de Cochabamba, que también están en la ciudad de La Paz. Entonces, estos son los lugares donde se han reportado las fiebres hemorrágicas en nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, ya con este contexto se ha definido que el Caladomys callosus es el roedor portador de la enfermedad. El 50% de los bebés están infectados y tienen un manejo de forma crónica y eliminan sus riñones a través de las excreciones o las secreciones corporales. Este roedor adquiere la enfermedad desde el nacimiento, ¿no?, y lo mantiene en la orina y en la saliva cuando esto succiona. Es bien importante, se desconoce hasta el momento la dosis infecciosa del virus Machupo en humanos, o sea, no se sabe qué tanto de virus es realmente que te va a llegar a la enfermedad, o sea, no está aún definido. Y obviamente el contacto de nuestras vías respiratorias, mucosas o a través de los aerosoles es la forma de ingreso igual de la enfermedad de la fiebre hemorrágica boliviana. La siguiente, por favor. Se ha demostrado que esta enfermedad sí puede producir una enfermedad nosocomial. O sea, ¿qué quiere decir? Que el personal de salud que está trabajando en hospitales o lugares epidémicos, si no utilizan las medidas de bioseguridad, vamos a tener casos de enfermedades o fiebre hemorrágica boliviana entre persona a persona. Entonces, acá es bien importante, ¿ya?, de que utilicemos un sistema de bioseguridad. Ya en 2003-2004 ha sido en Cochabamba el primer reporte del virus Chapare, que hasta el momento sigue habiendo casos reportados, como han podido ver en la tablita que les había mostrado. La siguiente, por favor. Esta enfermedad, ¿ya?, este es el relato, así como la dicen, nos mencionó un momento de cómo ellos habían notado, qué es lo que habían visto en caso de Hanta. Los colegas del Beni refieren que en el estudio que han hecho de 8 años,
que dice que se observaron que el 100% de los individuos con fiebre hemorrágica boliviana en la primera semana que presentaban fiebre, inyección conjuntival, malestar general, y sin embargo ninguno de estos tres síntomas y signos se asociaban con mayor mortalidad. Tampoco se observó algún otro síntoma o signo que asocia a mortalidad por fiebre hemorrágica. Y acá la doctora de Argentina nos dio la misma presentación por la fiebre hemorrágica de Junín, o sea, de Argentina. Y ellos, ¿cómo la describían? Era un paciente febril con una inyección conjuntival. ¿Qué quiere decir? Con los ojos rojos, ¿no? Y había una característica, una hiperemia de la mucosa oral y en especial del paladar. ¿Y a qué lo atribuían esa sintomatología? Ellos indicaban que este paciente tiene la fase del borracho en resolución, o el chaki que se lo conoce. ¿Qué indicaban ellos? Que en Argentina una gran mayoría de los pacientes que venían con esta sintomatología venían, o sea, porque tenían compromiso neurológico, venían con mareos atáxicos, ¿no? Con conjuntivas hiperémicas, una fase bien rubicunda y típica de un paciente bebedor que al día siguiente está con su resaca y que ellos lo atribuyen, este paciente está con 2 bebidas alcohólicas y lo mandaban a la casa y el paciente se complicaba y venía con su bebé, hasta que notaron de que esta manifestación clínica inicial ha sido la que les ha orientado a pensar primeramente en una fiebre hemorrágica argentina. Entonces, toda persona que viene con fiebre, inyección conjuntival y malestar general, entonces nosotros deberíamos sospechar en el tema de fiebre hemorrágica o fiebre o el virus machuco. La siguiente, por favor. Ya después, estamos hablando de una segunda semana. En la segunda semana, el paciente, ¿qué se asocia? Se asocia una mayor mortalidad con afección neurológica, gingivurragias, deshidratación, siendo el compromiso neurológico el que compromete el fallecimiento del paciente. Las gingivurragias y obviamente esto incrementa la tasa de letalidad o de mortalidad. No sé si están los colegas de Caranal y Teoponte. El último caso que he tenido ha sido de Arena, ¿no? El joven de Pepe. Ese joven, si no me equivoco, ha iniciado con toda la sintomatología y había un primer dato que le llamó la atención, que era la cefalea. No de calma, el primer dato era la cefalea. Y en el transcurso de, si no me equivoco, de transferirlo de Guanay a Palos o a Caranay, Teoponte convulsionó. Entonces, hasta eso era un caso muy raro, o sea, convulsión en etapas, o sea, ¿qué enfermedad puede ser? O sea, se estaba pensando en otras cosas más. Entonces, ya viendo la evolución, porque ese paciente no estaba en, o sea, ya había estado enfermo unas semanas antes, entonces ha estado con un compromiso neurológico y ha sido las convulsiones las que lastimosamente han hecho que se deteriore. Y este paciente, después, ¿a dónde ha salido? Ha salido al Hospital del Norte, bueno, ha salido una terapia privada y de la privada lo ha pasado al norte. Y en el norte ha sido espectacular el manejo de los colegas. Por eso les vuelvo a decir, cuando hay un manejo de un paciente crítico, nosotros nos encargamos hasta esa parte. Pero ya si hay un protocolo establecido y dice que este paciente de ventilación mecánica, con compromiso neurológico, pulmonar, cardíaco, la terapia intensiva ya tiene establecidos sus parámetros de manejo. Lo han tenido, si no me equivoco, 44 días o algo de 40 días el paciente. Lo han recuperado. El paciente ha sido extubado. Pero ¿cuál era el problema? Que vamos a ir contando, les cuento así para que entiendan. Salía PCR positivo por orina, pero lo demás era negativo. Y los colegas no querían que salga de terapia a una sala común, por el riesgo de contagiarse. Entonces, ahí viene el tema del análisis del PCR, ¿no? ¿Qué realmente nos detecta el PCR? Pero al final lo llegaron a
sacar a una sala común y entró a neurología porque su primer compromiso y secuela que ha quedado ha sido el compromiso neurológico. Lo sacaron, fue bien y lastimosamente fallece por una neumonía intrahospitalaria. O sea, ha habido bastante trabajo, pero ¿qué ha sido? Obviamente hemos analizado mucho tiempo de intubación. ¿Dónde es más factible que se contagien de sus cosas críticas? ¿Una sala común o una terapia? En la terapia. Siempre no, se controla por pseudomonas, si no me equivoco. Entonces, tener un paciente de ese tipo y nos indica que los colegas no le querían hacer la crico. ¿Por qué? Porque ya estaba bastante tiempo ventilado y necesitaba pasar otro tipo de ventilación. Pero nadie se animaba. Obviamente no sabemos por qué. Recuerdan la internita que hace mucho tiempo cuando en los hospicios hizo un caso de hemorragia digestiva y el colega se contagió, pero dos colegas se contagiaron y uno, si no me equivoco, recuperó, pero otro no. Entonces, ante ese miedo, nadie se animaba a tocar a este paciente. Entonces, ahí fue la pregunta. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y también fue el mismo paciente científico fue el que causó una alerta en el área del hospital de clínicas. ¿Por qué? Porque se confundieron, se cerraron la terapia, si no me equivoco. Entonces, si una unidad de terapia está tomando esa acción, ¿a dónde vamos a mandar al paciente? Entonces, yo considero, y eso se ha analizado, que estos pacientes, evidentemente, como personal de salud tenemos que atenderlos. Pero para hacer la atención de este tipo de pacientes, que son de las fiebres hemorrágicas, que sí nos podemos contagiar, tenemos que utilizar una medida de bioseguridad, nivel 3 mínimamente, para poder atender. Entonces, en nuestras áreas de trabajo, ¿quiénes tienen nivel de bioseguridad nivel 3? En los colegas que trabajan en el norte de La Paz. Más estamos con el barbijito y una pasa a duras penas. Los segundos niveles muy pocos contamos con ese equipo. Y ni qué decir los terceros, ¿no? Entonces, la recomendación que se ha dado, y creo que eso el Ministerio muy pronto se va a comunicar con los terceros, va a ayudar y fortalecer el tema de bioseguridad, que es bien importante porque debemos controlar o cuidar a nuestro personal de salud. Entonces, dense cuenta cómo un paciente con un compromiso neurológico va a la segunda semana. Entonces, comparando la literatura, la siguiente por favor, esta es la literatura de la guía del manejo de la fiebre hemorrágica y las dos anteriores eran lo que la experiencia que habían tenido los colegas del Beni. Esto es todos conocemos la guía del 2018, de la fiebre hemorrágica, que va a tener algunas modificaciones, pero dice, es un paciente que debe tener malestar general, cefalea, dolor respiratorio, congestión conjuntival, fiebre y diaforesis sostenida. ¿Lo que? Lice mencionado. 2. Puede ser que este paciente pueda tener petequias a nivel del paladar blando, pueden provocar gingivurragia, distancias, melenas, hematuria, y es frecuente que presenten adenopatías y temblores finos. El paciente puede presentar radicardia, hipotensión y condicionar el shock. Y este tipo de pacientes laboratorialmente podemos encontrar leucopenia, plaquetopenia, albuminuria y lo más dato, el dato de la presencia de cilindros celulares y granulosos que nos indican una afección renal. La tasa de letalidad es 55%. Entonces, en este grupo de pacientes, colegas deben tener mucho cuidado. No exigir por exigir, quiero mi hemograma. ¿Por qué? Porque mi personal de laboratorio va a estar en contacto directo con la sangre donde está el virus. Y si va a hacer una centrifugación, ni qué decir. El laboratorio tiene que tener un nivel de manejo muy importante cuando estemos hablando de este tipo de casos de fiebre hemorrágica boliviana. La siguiente, por favor. El periodo de incubación va de... La siguiente, por favor.
de 7 a 14 días, rango de 21 días. Si se dan cuenta, ¿es similar a la de la hantavirus? Sí. Es un periodo asintomático y el único antecedente que tenemos que tener es que esta persona ha estado en contacto con las excretas del ratón Cannabis calloso. Entonces, ¿quién va a detectar un periodo asintomático? Casi nadie. Pero lo más importante es buscar este dato que nos va a orientar a ver si estamos en relación a la enfermedad. Siguiente, por favor. Presenta su fase inicial por la primera semana, el periodo agudo. Son las sintomatologías que van a presentar asas térmicas no cuantificadas, escalofríos, decaimiento, anorexia, cefalea, mialgias, hiperemia, artralgias, lumbalgias, dolor retromuscular, mareos, náuseas, vómitos, diarrea, petequias, epistaxia. Dense cuenta de la sintomatología que presenta esta enfermedad. Muchos comparten con Hanta, comparten con dengue, comparten con maliaro, pero hay un dato bien importante: lactancia y el compromiso neurológico. Este tipo de pacientes empiezan a tener mareos y dificultad para la angulación. Por eso es que se los confundía con pacientes o personas que hayan consumido. ¿Y cómo caminan los ratitos? Primero abren sus pies para no caer en una dirección, porque si juntas se van a ir de un lado para el otro lado. Y eso es por el compromiso neurológico del alcohol. Entonces, en ese sentido, un dato bien importante para sospechar de fiebre hemorrágica boliviana, que sea el machupo o, caso contrario, el chapare, es el compromiso neurológico. Entonces, ya habíamos hablado, ¿el Hanta dónde afecta? Al pulmón. Maliaro, articulaciones. Leptos, extremidades, ¿no? Y la fiebre hemorrágica boliviana tiene mayor compromiso neurológico. Entonces, son estos 3 o 4 parámetros clínicos que nos van a orientar ante qué caso estamos. Pero, ¿cuál es la nuestra problema? ¿Por qué consideran de que no se haya podido hacer ese diagnóstico temprano con el caso de Pepe? Algo faltaba: la anamnesis. ¿De dónde es el joven? ¿Dónde ha viajado? ¿Dónde estaba el último mes? O sea, hay que hacerles recordar todo, porque es el único dato que nos va a decir, orientar, nos va a definir. Por ahí nos decía, ha viajado al Beni. Pues es una fiebre hemorrágica. Ha llegado de Cochabamba. Puede ser chapare. Entonces, la anamnesis, por eso que yo siempre a los internos, la historia clínica, desde la filiación hasta los antecedentes personales patológicos, no patológicos, historia nacional actual, te da el 80% del diagnóstico. Si vas a dejar pasar algunos casos, no vas a encontrar, porque en base a tu historia, tú al examen físico vas a buscar lo que realmente necesitas. Entonces, considero yo que ahí hay una falla en la anamnesis para poderlo catalogar. ¿Por qué? Porque este método es hecho por método de descarte. ¿Qué he hecho? Dengue negativo, Hanta negativo, leptos negativo, fiebre hemorrágica negativo. ¿Y qué nos falta? Ya. Se han hecho todos los estudios, pero no es bueno. Debe ir dirigido, ¿no? La siguiente, por favor. Ya en una fase tardía, ¿no? El paciente llega a tener compromiso neurológico y compromiso oral. Alteraciones del sueño, temblores, convulsiones, estupor, coma y confusión de irritabilidad. Desde ya, ese paciente tendría que haber salido con 2 sospechas diagnósticas. ¿Se acuerdan? El hantavirus tiene la misma fase temprana y fase tardía. Entonces, este tipo de pacientes tienen que salir como casos sospechosos de Hanta versus casos sospechosos de fiebre hemorrágica boliviana, para que procedan a los estudios y hacer las complicaciones hemorrágicas, que prácticamente son similares a las del hantavirus: hemorragia digestiva alta, hematosis multicis, bajas en las velenas y las metorragias que vienen a presentar. La siguiente, por favor. Dentro del periodo de convalescencia, ¿no?
Hay la caída de cabello, astenia, irritabilidad y hipoacusia. Pero es un dato bien importante. ¿Cuáles son los signos de alarma que nosotros debemos tomar en cuenta en este tipo de pacientes? Náuseas y vómitos, dolor abdominal a nivel del epigastrio, sangrados y la bradicilia. ¿Qué es la bradicilia? Es cuando el paciente está lento. ¿Cómo estás? Bien. Sí, la respuesta es bastante lenta. Entonces, aquí ya nos están indicando un compromiso neurológico, cosa que no tiene el Hanta, no tiene el dengue y no tiene las otras enfermedades. Entonces, prácticamente esta escala de manejo nos va a poder dirigir a una posibilidad diagnóstica. La siguiente, por favor. Este es el flujograma de manejo, ¿no?, de un paciente con fiebre hemorrágica. Paciente en su periodo de incubación, en su periodo agudo y en su periodo de convalescencia. En su periodo agudo puede estar en la primera semana o en la segunda fase temprana y fase tardía. En la fase temprana, todas las psicosintomatologías que ya hemos mencionado. En la fase tardía, los compromisos especialmente neurológico y hemorrágico. Y las complicaciones va a ser que haya una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal aguda y una sobreinfección bacteriana. Entonces, cuando ya hay una convulsión, ¿qué es la recomendación? ¿No? Un paciente con una convulsión hace hipersecreción, cialorrea, o incluso se debe poner de cubierto lateral para que no se broncoaspire nada. Pero si un paciente te convulsiona más de 2 veces, ese paciente, ¿qué te está haciendo? Estatus epiléptico. Y sabemos que tiene un estatus epiléptico. Si no tienes mannitol, no tienes un zoom hiperosmolar y no tienes benzodiazepinas para poder consolar, debes intubarlo directamente. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes hacen mal secreción, o sea, mal manejo de las secreciones y hacen neumonías aspirativas, lo que el paciente ha hecho. Solo que se le ha puesto en un unidad de terapia donde la recomendación debe ser, cuando es un paciente de terapia, ventilador y todos los conjugados nuevos. Pero no, los conjugados pasan por un sistema de desinfección y luego le pasan al siguiente paciente. Entonces, ¿será que esos conjugados estén realmente asépticos del proceso infeccioso? ¿Por qué creen que una gran mayoría de los pacientes en terapia son problemas pulmonares por ventilación? Entonces, desde ahí habría que cambiar esos conceptos, ¿no? Pero esos presupuestos, o sea, realmente es un trabajo bastante arduo. La siguiente, por favor. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la fiebre hemorrágica? Toma de muestra cuando el paciente ingresa durante los primeros 5 días de la enfermedad para hacer el diagnóstico de PCR. 5 días. Entonces, es bien difícil. ¿Cuánto tiempo pasó? Creo una semana que el paciente llega a una unidad. Entonces, hemos perdido tiempo y no hemos llegado al diagnóstico. Pero se recomienda, ante un caso sospechoso, inmediatamente tomar la muestra para poder enviar. La siguiente presentación, por favor. Acá les muestro el flujograma que propone el CENETROP. Me han autorizado para que pueda compartirlos. Esto va a pasar al ministerio y va a ser aprobado. Pero yo le había indicado al doctor Cebollo que iba a haber esta capacitación y pues me permitía compartir, ¿no?, para que vean cómo es el manejo desde el punto de vista laboratorial. Este es el algoritmo del manejo de las muestras ante una fiebre hemorrágica, sea Hanta o sea arena. La muestra es un caso sospechoso de arena o Hanta, sí o no. Si es sí, peligro, enviar directamente, dice, al CENETROP. Eso es lo que ellos proponen. En base a eso, que se inmediatamente en un tubo de laboratorio de nivel de diversidad 3 y conservar el otro tubo en la localidad donde se captó el caso sospechoso. La inactivación de la muestra para poder seguir, decir, el protocolo de diagnóstico. Eso es lo más importante, inactivar esa muestra. Al estar expuestos a las secreciones, el personal tiene riesgo de contagiarse. Entonces, si no hace una inactivación de la muestra, entonces, por eso que esto tiene un nivel de procedimiento de manejo muy importante.
se manda, se hace la muestra positivo y se reporte de caso confirmado. Eso en caso de que si fuera, ¿no?, positivo, si estoy pensando en alto riesgo directamente de que sea adenosemojante. Pero si no estoy seguro, ¿estás seguro? No, sí. Si estoy seguro de que no es un caso sospechoso, debo realizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los signos y síntomas del paciente? ¿De dónde es el paciente? ¿El paciente tiene algún factor de riesgo de Hantavirus o arena? ¿Hay algún otro paciente o contactos con síntomas similares para poderlo considerar? Si yo no estoy seguro de que este paciente es una muestra de casos de Hantavirus, lo debo enviar igual. Por eso el doctor indicaba, un PCR negativo no descarta la enfermedad porque está primero la clínica. Y se deben realizar los estudios correspondientes. La siguiente, por favor. Y acá es el algoritmo de lo que es el reporte, ¿no? Un PCR positivo o un título de IgM mayor 1 en 400 nos indica que el paciente tiene una infección reciente. Un PCR negativo con un título menor de 1 en 400, el resultado indica que tuvo una infección hace más de 6 meses y nos da el IgG positivo. Y si hay un PCR positivo y un IgM negativo, los resultados son negativos, nos indican evidencia que no hay infección. Pero si la muestra fue recolectada mayor a los 4 días después de la fecha de inicio de síntomas. Este aspecto es muy importante. La siguiente, por favor. Está bien. Es muy importante porque dense cuenta, fecha de inicio de síntomas. Cuando nosotros coloquemos la fecha de inicio de síntomas, el personal de trabajo, el personal de laboratorio va a poder hacer el tema del laboratorio. Pero si yo me equivoco, es hasta el 5.º día, ¿no? Hoy día, ¿qué fecha estamos? 20. Si yo le pongo fecha de inicio del 15 de agosto, ¿qué la voy a hacer? PCR. Pero si el paciente ya está desde el 10 de agosto, estamos a 10 días, le voy a hacer IgM. Entonces, el personal del laboratorio no ve al paciente en este caso. ¿Por qué? Porque el único recepciona la muestra. Entonces, dense cuenta la importancia de llenar una ficha epidemiológica para poder llegar al diagnóstico. La siguiente, por favor. Estas son las recomendaciones que debe utilizar el personal para tomar el tema de las muestras o estar en contacto con los pacientes. Secuencia de cómo se coloca y secuencia de cómo se retira. Bata, máscara, protección facial y guantes. Y para retirar, guantes, protección ocular, facial. Entonces, ¿ustedes alguna vez han estado con ese paciente con arena? ¿Han hecho eso? ¿Sí? No les creo. Se están riendo. No. La importancia de tener un nivel de seguridad. Este, si no me equivoco, es un nivel 2, ¿no? Cuentecito nada más. Y un nivel 3 es un poquito más. Excepcional sería, yo creo que deberíamos tener siempre en las áreas de emergencia, en un lugar tropical, un nivel 3. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento podemos estar ante un paciente. El paciente no siempre va a venir por fiebre, sino va a venir por problemas respiratorios, neurológicos, convulsionando, y ese paciente puede ser un adenovirus. Y ahí exhalando todas las secreciones, y uno feliz nomás, y la tendencia que tiene, ahí no mira ese momento que está convulsionando, le ponen con su mano, incluso algunos para que no se mueva, le bajan el mentón, que no se mueva la lengua, y están expuestos a todas sus secreciones. Y después que hacen, pasan todo, ni van y ni se lavan la mano, van y le meten su Coca-Cola porque se han cansado y se van exponiendo más a la enfermedad. ¿Miento o no miento, colegas? Porque yo en el hospital, o sea, en esa parte soy muy estricto, no porque los odio, sino que tengo que precautelar a mi personal, porque después de eso me van a hacer auditoría a mí, ¿dónde están tus medidas de bioseguridad, tus protocolos, cuando esas medidas están establecidas? Pero al personal, a algunos les cuesta. Dicen que son inmortales y no le tienen miedo, ¿no? A mí no me ha dado eso. Es lo mismo que el COVID, que pasó un tiempo, o sea, al final han perdido el miedo, pero
algo va a pasar para que esta persona no se enferme. Pero no hay que abusar de la suerte, que en cualquier momento pues uno se puede contagiar. La siguiente, por favor. Lo que ya les he mencionado, el periodo del envío de las muestras para el tema biológico, hantavirus hasta antes de los 10 días, y lo que es las fiebres hemorrágicas de la misma forma hasta antes de los 10 días para el tema de IgM y PCR. La siguiente, por favor. Esta es una de las recomendaciones que hacen para el envío de las muestras, ¿no? Tiene un envase primario, un envase secundario. Hay que recalcar que el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental ha hecho entrega de estos, ¿no?, contenedores que son específicos para esto. ¿Por qué? Porque aquí te marca la temperatura y puedes transportar la muestra. Pero ¿cuál es la recomendación? De que cuando lo envíen pues con la ficha epidemiológica encima, pegadito, y no la ficha por separado. ¿Por qué? Porque a veces han tenido extravíos o que la ficha se ha mojado. Entonces son varias dificultades que han tenido también en el tema del envío. Y es bien importante, ¿no?, la conservación de una temperatura de la muestra para que se pueda estudiar. La siguiente, por favor. Y lo que han hecho en el tema del BENI, este es el resultado de laboratorios de los leucocitos que ellos no tenían. Vean, todos sus pacientes han estado ¿con qué? Con leucopenia. La siguiente, por favor. Y en relación a las plaquetas, igual, plaquetopenia. Entonces, pacientes con leucopenia, plaquetopenia, debemos pensar en dos cosas, ¿vale? Hantavirus y fiebre hemorrágica de inicio temprano. La siguiente, por favor. Ahora vamos con el manejo. Y obviamente el manejo tenemos que hacerlo por niveles. ¿Un paciente con convulsión lo va a manejar en el primer nivel? No. Entonces, en el primer nivel, el seguimiento clínico durante las 24 horas de inicio de la fiebre, para observar la persistencia de la fiebre y si se agregan síntomas como malestar general, cefalea, mialgias, artralgias, y referir inmediatamente un establecimiento de mayor complejidad. Elaborar la historia clínica y llenar la ficha clínica epidemiológica para la vigilancia y el diagnóstico de la fiebre hemorrágica boliviana. Estabilizar al paciente de acuerdo a los manejos que se requiera. Tomar la muestra de sangre al ingreso para la obtención del suero, exámenes de laboratorio diarios priorizados con recuento de plaquetas y leucocitos, la notificación inmediata, aplicación de normas de bioseguridad, transferencia a un tercer nivel con normas de bioseguridad y previa verificación y disponibilidad de terapia, y si se cuenta con las condiciones y el personal capacitado en el hospital y el paciente se quiere, podrá realizar la transfusión de plasma hiperinmune según indicación del médico tratante. Entonces, eso podemos hacer en un segundo nivel. Si vemos que el paciente se nos está complicando, tiene mayor compromiso respiratorio, está convulsionando, van a tener que impregnar con fenitonina, fenobarbital, propofol, van a tener que utilizar midazolam, atracurio, ¿no?, que son los medicamentos, porque ya hemos mencionado que el paciente tiene compromiso neurológico. Y este paciente incluso tendría que estar intubado y ventilado. Si hay la posibilidad de manejo de un segundo nivel, se maneja. Pero si en caso no hubiera, entonces este paciente bajo esas condiciones, con todas las medidas de bioseguridad, debe ser transferido a un hospital de tercer nivel, bueno, que hay una terapia intensiva lista para poder ingresar al paciente. Cosa que es un gran problema. Nuestras terapias lastimosamente están muy colapsadas o muy ocupadas. Entonces a veces incluso algunos tienen que hacer, bueno, ¿quién tiene más probabilidad de dosis? Dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Siempre se vela por el paciente joven y que tiene pues, un pronóstico bueno versus un adulto. Entonces son criterios de terapia. Pero eso es lo que nosotros deberíamos hacer dentro del manejo hospitalario. Pero si ustedes quieren manejar una convulsión con diazepam, con midazolam solamente, van a bloquear la convulsión, pero la inflamación cerebral no va a estar corregida. Entonces deberían tener siempre sus unidades de emergencias monitor, pasarle una carguita, una medida antiedema para descomprimir o desinflamar ese cerebro que va a llegar a convulsionar nuevamente. A veces el estatus epiléptico
llega fácilmente a ese diagnóstico porque no se hace el manejo, digamos, de forma completa. Solamente nos enfocamos, está convulsionando, diazepam, listo. O incluso deja de convulsionar y le meten otra vuelta su diazepam cuando ya está en su periodo postnatal. Entonces, son varios los factores que tenemos que tomar en cuenta. Si no tiene el mannitol, entonces tiene que tener una solución hiperosmolar. ¿Y cómo se prepara la solución hiperosmolar? La solución fisiológica contiene apoyo de cloruro de sodio de 33% y tiene una solución hiperosmolar para poder controlar una medida de edema cerebral. Entonces, eso es un manejo. Si tu paciente te está chocando, se está chocándose, le vas a pasar volumen, no te responde, inmediatamente ya debes utilizar ¿qué? Vasoactivo, noradrenalina, dopamina. Y esos instrumentos deberíamos tener en los hospitales de segundo o en las áreas de emergencia donde hay atención de 24 horas, porque en cualquier momento nosotros podemos tener oxigenación, intubación e incluso la practicidad, ¿no? Y obviamente ese riesgo. Un paciente con janta o con arena que intubar así más abajo de un cubero sin medidas de protección es una exposición grande y ese paciente personal tengo seguro que se va a complicar muy pronto porque va a ser una enfermedad. Entonces, esta es la recomendación de hecho de los manejos del segundo nivel. La siguiente, por favor. En el tercer nivel se aplican los pasos del 1 al 5, pero lo más importante, asegurar una unidad de terapia intensiva. Manejo multidisciplinario, desde neurólogos, neumólogos, microbiólogos, anestesiólogos, es un equipo completo y nuevamente la transfusión de plasma según indica el médico. Pero eso es el gran problema. No sé qué pasa con la población, pero no quieren donar plasma. Entonces, sería bueno tener, ¿no?, esa concientización ante un caso positivo. ¿Qué sé yo? Si yo he sido paciente con janta o arena y me he recuperado y he tenido esa opción y sé que yo puedo ayudar porque con ese plasma sí van a ayudar. En Magdalena han hecho bastante el trabajo y hay personas en el BEI que tienen registrados y hacen ese trabajo con plasma, han recuperado muchos pacientes. Entonces, no estamos lejos, pero ¿cuál es la importancia? Dense cuenta, todo este tema de janta, del machupo y del chapare estaba en el BEI y Cochabamba. No nos tendría por qué salpicar a nosotros, pero el último caso que hemos tenido ha sido un caso de chapare. Entonces, quiere decir que la migración de la población por los muchos factores que hemos mencionado, trabajo, turismo, qué sé yo, cambio de viviendas, condiciona a que una enfermedad puede irse de un lado a otro lado. Entonces nosotros, colegas, especialmente los del Departamento de La Paz y el Alto, ya han tenido casos de dengue, por si acaso, en el Alto. Y eran personas que habían viajado a Santa Cruz por el tema de las ventas, el tema del negocio. Y nuestra gente se moviliza bastante. Entonces, no se asusten si van a ver un caso sospechoso de este tipo de enfermedades, pero ya están siendo preparados para ver y intervenir inmediatamente. A veces es preferible pecar por exceso a que tenga complicaciones severas. ¿Por qué? Porque por no pensar en arenavirus puede estar exponiendo a varias personas, ¿no? Y eso va a tener mayor mortalidad. Realmente es bien difícil el manejo de esta enfermedad, pero como les digo, no es tan frecuente en nuestro departamento, en el BEI eso sí es bien frecuente, pero no estamos exentos de poder tener la enfermedad como ya lo hemos tenido. Entonces, viendo estas recomendaciones, la siguiente por favor. Este es el protocolo de manejo que ellos han utilizado en sus pacientes: oxígeno, solución fisiológica, metanizol, vitamina K, ¿no?, porque hay compromiso hepático, plasma hiperinmune, crioprecipitado, ciprofloxacina, ranitidina y su control laboratorial, ¿no? Eso era el día 11. La siguiente, por favor. El día 13 ya vino angiotensina oral, la amoxicilina, complejo B, sulfato ferroso, enjuague oral con bicarbonato y su patrón laboratorio de control que ellos han obtenido. La siguiente, del día 14, entonces realmente el recuento de plaquetas y el leucograma nos va a ayudar bastante en el tema de evolución.
Esta es la experiencia que ha tenido el manejo del BENI, que les he mencionado, que no estamos lejos de poderlo aplicar. Solamente la recomendación que sí quiero dar a todos mis colegas es de que apliquemos medidas de bioseguridad. No seamos tan hábiles, ¿no? Que no se crean inmortales jóvenes. ¿Por qué? Porque en cualquier rato uno de nosotros puede llegar a tener la enfermedad y no sabemos si estamos dentro de ese grupo, que tal vez podemos pasarlo leve o moderado, y por ahí estamos dentro del grupo de la letalidad. Entonces, solamente es recomendarles que tomen en cuenta el trabajo, primero, de bioseguridad, dos, el trabajo en equipo de coordinación, ¿no? Porque se acuerden, ¿quién va a detectar primero? El primer nivel. Luego pasa el segundo al tercero. Pero si el primer nivel ha hecho una buena descripción de diagnóstico, esa ficha epidemiológica ya va a estar antes del tiempo en el lugar donde tiene que estar y vamos a ganar tiempo. Y nos va a permitir hacer medidas para poder proteger y que este paciente no se complique. Letalidad, 55%. O sea, ¿qué quiere decir? Que 2 pacientes si tengo, uno va a vivir y uno se va a morir. Pero si nosotros actuamos oportunamente, tal vez esa letalidad la podamos mejorar. La letalidad en los pacientes, por eso es que había una pregunta que cuando he hecho la capacitación de dengue, ¿por qué mueren los pacientes con dengue? Y había un estudio grande de la OPS, ¿por qué mueren los pacientes con dengue? Simple. Ha sido porque, uno, el diagnóstico no ha sido oportuno, se han hecho en otras cosas. No han hecho un buen tratamiento, han hecho muy baja de volumen o han sobrehidratado, no han pasado del B al C oportunamente, que es una de las causas, el manejo clínico por parte del personal. La segunda causa de muerte ha sido justamente en fines de semana y feriados. ¿Y qué pasa en los fines de semana y feriados? No hay personal. Y una gran mortalidad de los pacientes es en las noches. ¿Y qué pasa en las noches? No hay personal, o el paciente, o el personal va a dormir. Entonces, es la realidad. A veces cuando colegas, hago de dirección, hago internación, manejo emergencias, igual hago las guardias en mi hospital. ¿Por qué? Porque realmente es la necesidad que lo exige. Y yo tengo la costumbre de irme a las vueltas a las 2 de la mañana, 4 de la mañana y 6 de la mañana. ¿Por qué motivo? Porque a veces hay personal muy inteligente que a las 12 en punto, y a un colega lo sancioné, a las 12 en punto, de medianoche, ya se dio la historia clínica con el reporte de las 6 de la mañana. Y no, pues, como ya había visto y veía que estaba durmiendo, se ha agasado a las 2 de la mañana, indicaciones. 3 de la mañana, indicaciones, 6 de la mañana, indicaciones. Y al día siguiente se reporte, nada, tenía que ser mujer y se tiene que quedar hasta el mediodía porque cambian todos los pacientes las indicaciones. ¿Y eso qué pasa? Responsabilidad. Cuando uno va a trabajar sus 6 horitas dentro de la función laboral, son 6 horas que tenemos que dedicar al paciente. Pero no todos los colegas hacen ese trabajo, ¿no? Llegan al hospital, llegan, salen a desayunar, vuelven, empiezan a las 10 de la consulta, a las 11 ya de grado, van a almorzar. Entonces, son varios los factores que tal vez influyen en el tema de la evolución de los pacientes. Entonces, la recomendación que yo doy, colegas, ya finalizando, hemos visto ayer Mayaro, leptos, que no causan mortalidad, pero sí morbilidad. Hemos visto que Hanta y Arena sí son agresivos. Hanta no se transmite de persona a persona, Arena sí. Y Arena está en el departamento de La Paz, por si acaso, porque ya hemos tenido un caso, entonces tomar las precauciones. Que esta capacitación sea el inicio o una guía solamente para que ustedes puedan ampliar mucho más. Hay en New England, está en PubMed, hay mucha revisión, pero son antiguos, 2018, 2020. ¿Por qué creen que en New England no hay estos casos? Porque en otros países, esta enfermedad por roedores ya no hay.
porque ellos no viven confrontados con un sistema de salud muy diferente del tema de saneamiento. Entonces, nosotros en algunos lugares seguimos viviendo de forma precaria, y estas son las condiciones que condicionan a que las personas se puedan enfermar. Pero como se ha dicho, nos tocó este periodo y pues tenemos que batallar. Y si lo vamos a cambiar en ese periodo, para los que vayan a venir, pues vamos a facilitarles el trabajo. No sabemos qué tipo de enfermedades más se presentarán. Hace tiempo nomás decía el boom del oro cuchi, ahora está viviendo el tema de la viruela del mono. No sabemos las siguientes semanas, las siguientes meses, son las cosas que aparecerán. Pero ahora estamos en cancha, nos toca jugar a nosotros, y bueno, solamente prepararnos para hacer nuestro mejor partido y nada, solamente velar por el paciente y hacer todo lo que se pueda para poderlo mantener vivo. Pero es preferible agotar hasta la última instancia y estar tranquilos y decir, bueno, hemos hecho todo, ¿no? A no hacer nada. Entonces, con esto, muchas gracias, Doc. La siguiente, por favor. Concluyo la capacitación y una recomendación: trabajen en equipo, que eso les va a ayudar bastante. Las instituciones hay que manejarlo de forma horizontal, no vertical, y eso les va a ayudar en todo aspecto en el tema del funcionamiento. Muchas gracias, colegas, y esperemos que esta capacitación les haya servido y les sirva en un futuro si es que llegaran a presentar algún caso sospechoso. Esperemos que no, pero si es así, pues están ya preparados. Muchas gracias. Gestión Huayna Maikú.